Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo año 2021, que por la gracia de Dios ya estamos comenzando en este nuevo mes, el mes de enero. Y la verdad, iglesia, estamos animados, esperando lo que Dios va a mostrarnos en este año. Sin embargo, bueno, las condiciones nos dicen que ahora tenemos que estar otra vez esperando en casa, viendo de qué manera el semáforo nos permite reunirnos. Y en Iglesia Central estamos siendo prudentes, estamos siendo responsables para que estas circunstancias que Dios está permitiendo en su sabia voluntad y por su soberanía, nosotros también podamos enfrentarlas de esa manera. Así es que vamos a estar este domingo, hoy domingo 10 de enero y el próximo 17 de enero, esperando en casa y viendo las próximas indicaciones de la autoridad en salud para podernos reunir como es costumbre cada domingo a las 11 de la mañana en nuestro lugar conocido. Así es que, amada iglesia, quiero pedirles por favor que se preparen, que tomen su Biblia, que juntos podamos adorar al Señor, vamos a prepararnos y como familia vamos a cantar a nuestro Dios. Así es que prepárense y vamos a cantar a nuestro Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
delicias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. En mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Su rostro contemplar, yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
Bien, iglesia, gracias por cantar al Señor, gracias por estar hoy reunidos a través de esta transmisión virtual, a través de nuestras redes sociales, donde recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter, y también en YouTube, ver nuestro canal y participar con Iglesia Central. Así es, quiero pedirles, por favor, que traigan sus Biblias, y en este domingo 21 de enero del 2021, estamos retomando nuestra enseñanza, estamos otra vez de forma virtual, pero también estamos por comenzar una nueva serie de predicaciones en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y esta serie yo la he titulado Inquebrantable Esperanza. Así es que si tú estás tomando nota, es muy bueno que pongas este título, Inquebrantable Esperanza. Entonces vamos a comenzar a través del capítulo 1 en la primera carta de Tesalonicenses. Y entonces quiero que vayas ahí, que me sigas con tu vista y vamos a leer los 10 capítulos de versos de este primer capítulo para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir y entrar de fondo a la Escritura. Así es que acompáñame con tu vista, por favor. Verso 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amada iglesia, inclinen su rostro, vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, en donde encontramos el sustento para nuestra alma y en donde encontramos la fortaleza para nuestra fe. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Condúcenos, Señor, pastoréanos en esto y fortalécenos en el hombre interior con poder. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, vamos otra vez a regresar al verso 1 y la primera carta de Pablo a los tesalonicenses tenemos que verlo desde su contexto histórico. Es una carta muy pastoral. Es una carta con un sentido muy amoroso. En este caso estamos viendo un Pablo en un sentido muy paternal, amoroso, pastoral, cercano, y tiene la intención Pablo de no nada más estar cerca, sino de recordarles. Esta carta tiene 5 capítulos y 89 versículos. Es interesante decir que fue escrito 51 años después de que Cristo asciende a los cielos. La iglesia de Tesalónica fue plantada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Sin embargo, por una cantidad de disturbios, le obligaron a dejar la iglesia y tener que seguir su viaje, y él no pudo estar en en el desarrollo de toda la plantación. Sin embargo, Pablo se entera del progreso de la iglesia y de cómo han crecido, y no nada más eso,
sino de cómo ellos han sido una referencia del Evangelio para toda la región en ese lugar. Y esta carta fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto. Entonces él realmente estaba, digamos que en la zona peninsular de Grecia, y él envía a través de Timoteo esta carta para animar a los hermanos de Tesalónica. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 17, nos narra cuando Pablo estuvo en Tesalónica y que estuvo en esta ciudad y también estuvo bajo cierta presión porque era él perseguido. Así es que actualmente, en nuestra era, encontramos que la ciudad de Salónica en Grecia, que es un área portuaria actualmente en Grecia, que es un área muy grande, Salónica es lo que en la Biblia vemos como la ciudad de Tesalónica, donde estaba la iglesia de los tesalonicenses. Entonces es interesante que podemos ver que está la parte de Grecia así como si fuera un semicírculo. En esta parte está Salónica, de este lado encontramos a Corinto. Si pudiéramos ver un mapa, de este lado está Italia y más abajo está Turquía. Entonces el viaje de Pablo comienza obviamente desde Israel, y entonces él llega a la parte de Éfeso y ahí ayuda a Aquila y a Priscila a seguir plantando esta iglesia, y después él sigue y puede llegar hasta donde está Filipo, y también llega a la parte de Tesalónica, y entonces ahí él planta una iglesia. Y es interesante que sepamos estos datos porque recuerden que la escritura no son hechos ficticios. La palabra de Dios son hechos reales conducidos por el Espíritu Santo. Ahora es importante que digamos que la gran contribución de esta carta es la explicación con mayor detalle del rapto de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Así es que, amada iglesia, qué mejor momento para estar hablando claramente de lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y estar listos y preparados. Así es que durante todo este año tenemos que predicar y hablar del Evangelio a la luz de la segunda venida de Cristo y de nuestra redención, que seguramente pronto estará delante de nosotros, y la glorificación de Dios en nosotros, en Cristo, será una realidad. Así es que el título de esta predicación, iglesia, es 3 marcas de un cristiano. Quiero que tomes nota de esto. 3 marcas de un cristiano, que es el primer episodio de la serie Inquebrantable Esperanza. Entonces vamos al verso 1. Dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, es interesante que siempre en sus cartas nos coloca en la parte tan tradicional o tan significativa de Pablo en sus salutaciones, en la manera en cómo saluda a la iglesia. Pero en esta ocasión Pablo lo hace en un saludo más cercano, en un saludo más pastoral. Y esto no es que sea el confianzudo, que esté él picando el ombligo a alguien de la iglesia, no. Es una forma muy cercana y amorosa de hablarles. Él no se presenta como el apóstol Pablo, sino dice Pablo, Silvano y Timoteo, que es el equipo misionero que en ese momento estaba con Pablo. Entonces eso nos ayuda a saber que también ellos 3 son conocidos de la iglesia de Tesalónica y que estuvieron entre ellos. También esto nos ayuda a saber que la responsabilidad y la autoridad pastoral que Pablo tenía nunca fue menospreciada por él o por la iglesia, porque Pablo sabía quién era y la iglesia sabía muy bien quién era Pablo. Pero sí tengo que decir que esta libertad y cercanía pastoral cada día es menos practicada en la comunidad pastoral actualmente. Me llama la atención que pareciera que nuestro púlpito es literalmente un obstáculo, una barrera entre el pastor y la iglesia. Y esto es algo que nosotros, los que estamos tomando el lugar, debemos entender, que nuestro trabajo pastoral no nada más es en el púlpito, sino abajo y mayormente abajo del púlpito.
en las casas, con las personas, animándoles a la fe, predicando el evangelio, hablando y fortaleciendo a otros a través de la palabra, uno a uno y todos también juntos. Así que como pastores debemos preguntarnos si estamos pastoreando a la iglesia o si nuestro púlpito es un obstáculo para la iglesia. Yo creo que no. Yo no veo a un Pablo donde el púlpito es un obstáculo o donde una plataforma es un obstáculo para él estar junto a la iglesia. Lo que veo es un Pablo hablando de sí mismo y diciendo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y él se acerca mucho más a la iglesia y él se coloca como parte de la iglesia. Así que el pastor, amada Iglesia Central, no es un ente ajeno a la iglesia. El pastor es parte de la iglesia. El pastor también es la iglesia. Por eso muchas veces cuando les envío un mensaje a través de nuestro grupo de información en Iglesia Central y les digo, oren por el pastor, esto no es una situación en la que tengas que decir, ¿qué estará haciendo el pastor? A lo mejor le estará pasando algo. ¿O qué hizo el pastor? No, simple y sencillamente estoy yendo con la iglesia, con mi iglesia. Estoy yendo con los que pertenezco, con los hermanos de la fe y diciéndoles, oren por mí. Ahora cuando se los pido, sí, háganlo. Háganlo por favor. Quiero ver sus dedos moviéndose o sus audios. Quiero escucharlos y saber que ustedes están orando por mí. Así es que Pablo sabía que los tesalonicenses oraban por él, por Silvano y por Timoteo, quienes estaban predicando el evangelio en toda esta región de Grecia. Así que un distintivo bíblico pastoral es la cercanía y cuidado por la iglesia que Dios le dio a Pablo. Así es que Dios nos ayude a ser fieles a este llamado. Que Dios me ayude a mí a ser fiel a este llamado de ser un pastor cercano a la iglesia. Así es que mira el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mira la frase que Pablo utiliza. Damos siempre gracias a Dios por todos. Esto me gusta mucho. Y también la otra frase, haciendo de memoria de ustedes al orar. Eso quiere decir que el trabajo pastoral también, además de ser cercano, es estar orando por la iglesia. En algunas ocasiones lo he dicho, y es que uno de los libros más importantes para el pastor tiene que ser la Biblia, y además otro que es un libro que yo tengo, donde tengo el nombre de cada uno de los miembros de Iglesia Central, con sus nombres completos y sus fechas de nacimiento, para que yo pueda poner énfasis en mi oración y orar uno por uno y uno por uno, constantemente, haciendo memoria de ustedes al orar. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo. Damos siempre gracias a Dios por todos, haciendo memoria de ustedes. Así que entonces yo veo tres cosas en el estilo pastoral de Pablo. Es alguien cercano. Él conocía a la iglesia y la iglesia le conocía a él. Yo quiero ser un pastor conocido por ustedes, pero yo quiero conocerlos también a ustedes. Así es que la intención de Iglesia Central, específicamente en el trabajo pastoral, es ir a estar cerca. Entonces, por eso yo voy y mi esposa y yo nos comunicamos con ustedes para ir a visitarles casa por casa, orar con ustedes y permanecer juntos. Que nosotros oremos por ustedes y ustedes oren por nosotros. Así que el pastorado de Pablo es un pastorado cercano, número uno. Número dos, es un pastorado que está en constante oración, totalmente, siempre empujante por eso. Y además es un pastorado agradecido. Debemos preguntar, ¿cuántos pastores que tienen iglesia actualmente están agradecidos con Dios por la iglesia que tienen? Yo soy alguien así. Yo estoy agradecido con Dios por Iglesia Central. Entonces, Pablo era un pastor cercano que oraba y estaba agradecido con Dios por la iglesia. Entonces yo quiero ser un pastor como Pablo. Yo quiero ser alguien que está cerca siempre. Yo quiero ser alguien que siempre está agradecido, que siempre está orando. No ser un pastor amargado y enojado y con cara fea. Entonces la manera de renunciar a esa amargura ministerial es siempre estar agradecido por lo que Dios da
en la iglesia siendo parte de la iglesia. Es que, amada iglesia, tenemos que romper ese paradigma de que el pastor es alguien intocable, es alguien que está lejos y nosotros como iglesia estamos aquí mirando. No, es alguien que está entre nosotros, con un cargo de responsabilidad y de autoridad, por supuesto, pero parte esencial de la iglesia. Es alguien que da gracias a Dios por todos y hace memoria en las oraciones de ellos. Verso 3. Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí vienen las tres marcas de un cristiano. Mira cómo dice esta frase, la obra de vuestra fe. Después, el trabajo de vuestro amor. Y por último, la constancia en vuestra esperanza. Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando habla de la obra de la fe es en quién creer. El trabajo del amor, por quién amar. Y la constancia de nuestra esperanza es a quién esperar. Así es que mira la frase que gobierna todo este versículo. Al final dice, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros preguntamos cómo obra la fe, es decir, ¿en quién estamos creyendo? Respuesta bíblica, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está trabajando el amor en nosotros? ¿Por quién amamos? Por nuestro Señor Jesucristo. Y además, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A quién estamos esperando? A nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo el contexto de la carta está buscando inspirar a la iglesia porque estamos constantemente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy bueno porque además nos permite saber que nuestro Señor está cerca. Y mira cómo dice Pablo, en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Pablo se incluye en todo el cuerpo de la iglesia. No se excluye, dice nuestro. Se coloca con la iglesia. Así es que Iglesia Central, ustedes y su servidor, tenemos un mismo Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también en esa frase, la constancia de vuestra esperanza, es decir, a quién esperar, quiero que veas la palabra constancia. Y esta frase es muy fuerte, la constancia de nuestra esperanza. Fíjate cómo Pablo tiene la manera de fusionar dos cosas por el Espíritu Santo para hacernos mirar la profundidad de lo que tenemos que ver. Romanos 8:25 en la nueva versión internacional dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así que aquí necesitamos mirar que nuestra esperanza, el elemento de nuestra esperanza, que es conducirnos en fe hacia donde está el Señor y esperar de Él todo, tiene que ver un término de constancia permanente. Toda la trayectoria de nuestra esperanza tiene que estar compuesta por constancia. Muchas veces nos cansamos, muchas veces nos desanimamos. Pensando en el año pasado, en 2020, ¿cuántas veces la constancia de tu esperanza se vio mermada? Ahora que comenzamos un año nuevo y con la cantidad de cosas que se dicen en los medios y con la cantidad de malos formas de decir las cosas o la cantidad de malas noticias, pareciera como que eso le resta constancia a nuestra esperanza. Pero amada iglesia, tenemos que ver la realidad de lo que verdaderamente está sucediendo. Tenemos una esperanza constante que nos dice una cosa: el Señor viene pronto. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una fe, un amor y una esperanza que no se desgasta con nada, que permanece desde el día que Él ascendió a los cielos y hasta ahora, y ha sido testificada desde la eternidad y hasta ahora, y permanecerá para siempre, para que nosotros podamos permanecer en medio de cualquier circunstancia. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Así que esperar demuestra cuán constante es nuestra esperanza, cuán fuerte es nuestra esperanza.
Pareciera que esperar sería el punto más catastrófico para el cristiano, el momento más terrible porque frustra nuestros planes y detiene todo el proceso de lo que venimos haciendo. Pero eso no es cierto. Lo que está sucediendo es que Dios está formando la esperanza, la está encarnando en nosotros para que seamos constantes indistintamente de lo que suceda a nuestro alrededor. Así que la palabra constancia nos habla de resistencia, es decir, una perseverancia paciente. Mira, a mí me transformó esto, una perseverancia paciente. Necesitamos paciencia para perseverar y para resistir. ¿Cuántas la necesitamos para este 2021? Amada iglesia, quiero que todos durante este año estemos preparados para lo que viene, que no sabemos qué es, pero que sí esperamos. Y cuando sabemos que no sabemos qué es, cuando estoy diciendo eso, no quiere decir que estamos hacia la nada, sino que estamos esperando a nuestro Señor, aunque no sabemos ni se nos ha revelado qué día vendrá. Pero mientras tanto, necesitamos tomar el ejemplo de la iglesia de Tesalónica para decir, estamos preparados, esperando perseverantemente, pacientemente, resistiendo por medio del amor, por medio de la fe y por medio de la esperanza, la llegada de nuestro Señor. No hay otro camino, no hay otra forma. Este 2021, iglesia, debemos vivir a la luz de la esperanza paciente y resistente, solo en Cristo. Eso es una inquebrantable esperanza. Eso nos ayuda a ver que es una inquebrantable esperanza, que no se quiebra. En México tenemos mucho esta frase, bueno, la esperanza es lo último que muere. Bueno, si va a terminar por morir, ya lo hemos dicho, no es esperanza. Es solamente una emoción, solamente es una forma de decir algo bonito para que realmente suceda. Una forma de elogiar nuestros esfuerzos que no tiene ninguna recompensa. En el caso de la esperanza en Cristo no es así, porque la esperanza está en Él. La fe está proyectada hacia Él y amamos porque Él nos amó primero. Entonces, nuestra fe no va a fallar, porque Él la inspira y Él nos ayuda a permanecer. Es mi deseo que en Iglesia Central este 2021 demos evidencia de, número uno, una fe constante. Es decir, la fe que nos salvó es la fe que actúa en nosotros para vencer y permanecer. Que la fe que te ha salvado te está ayudando a actuar, a obedecer a Dios, a permanecer, a luchar contra el pecado, a ser valiente, a vencer, a permanecer. Número 2, que el amor entre nosotros para con todos sea una muestra de estar dispuestos a soportar por amor a Cristo y a nuestro prójimo. Entonces, el verdadero amor es estar dispuesto a enfrentar complicaciones para bendecir a mi prójimo. Amar a otro es saber que el otro te va a fallar. Y estar dispuesto a estar en esa complicación para amarle y fortalecerle porque el amor de Cristo ha sido derramado en ti y entonces estás dispuesto a amar. Y con esto quiero dirigirme a los matrimonios. Nuestros matrimonios siempre están en el foco de la atención por nuestra carne, por el mundo y por Satanás. Y la presión es así. Pero sabes, debemos recordar que el amor que hemos recibido de Dios es entender que Cristo estuvo dispuesto a venir acá, enfrentar las complicaciones para bendecirnos. Y si has recibido ese amor, entonces tú puedes dar perdón. Entonces tú puedes amar. Número 3. Una paciente y valiente esperanza que tenemos en Cristo. Paciente, pero valiente esperanza. Ahora, al hablar de esperanza, no es una resignación pasiva para el cristiano. Es como, bueno, pues ni modo, es la cruz que te tocó llevar. Esto es lo que te toca, pues ni modo, hay que estar ahí todos apachurrados porque pues ya nos pusieron en color rojo otra vez el semáforo en Cuernavaca. Y pues bueno, vamos a estar tristes porque entonces vamos a ser pacientes. Y no, espérame. Eso es pasivo y no tiene nada que ver con la fe. Por el contrario,
No es una resignación la que estamos aspirando cuando hablamos de esperanza. No, no, no. Sino nuestra certeza absoluta, valiente y activa en la persona de Cristo. Eso sí, una absoluta, valiente y activa certeza en la persona de Cristo. Certeza. Hebreos 12:2 nos lo dice claramente, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesucristo, fíjate, autor, consumador de la fe. No nada más es el autor de nuestra fe, sino que la hizo realidad. Y en eso podemos tú y yo descansar. Mira el verso 4, por favor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Así que déjame decirte esto. Estos días he estado meditando esto. Dios me eligió a mí, o porque Dios sabía que le iba a elegir, entonces yo estoy con Él. Lo segundo me hace ver que en mí está la solución. Pero lo primero me hace entender que Dios me eligió dándome todo lo que yo necesitaba, mostrándome a Cristo para que su gracia me convenciera de ser elegido por Él y decir, yo necesito al Señor. Entonces esto de decir, ven y acepta a Jesús es al revés. Ríndete a Cristo en arrepentimiento. Porque el hecho de que sea hoy predicado el Evangelio a ti que estás escuchando, es tu oportunidad de conocer la elección de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos de Dios, conocemos su elección, conocemos que la vida del Evangelio, que la vida por fe, que el amor y la esperanza es evidente en ustedes. Pues nuestro evangelio, dice el verso 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y fíjate el verso 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo que me llama la atención en el verso 4 también es la palabra amados hermanos de Dios. Esto es una frase bella. Esto es una frase que identifica la transformación que el Evangelio hace a través del Espíritu Santo. A alguien como Pablo, judío, hebreo, fariseo, siendo transformado por el Evangelio para llamarle a griegos de Tesalónica hermanos. Amada iglesia, necesitamos nosotros mirar en nosotros, identificar cuál transformación se ve en nuestra vida por el Evangelio en nosotros. La manera en cómo hablo, la manera en cómo me conduzco, la manera en cómo le hablo a mi esposa, la manera en cómo trato a mis hijos, cómo hablo con mi vecino, cómo hablo con el agente de tránsito, cómo me conduzco entre todos, así como Pablo, que yo pueda decir estas cosas, porque la evidencia de una transformación interna se ve en mis relaciones externas. ¿Cómo se ve el Evangelio en mí? Ahora vemos el verso 5. Y hay aquí 4 evidencias para la iglesia. Ahora como que Pablo nos proyecta otra vez hacia la iglesia. Y mira estas 4 evidencias de predicar la Escritura, que es lo que deseo que en Iglesia Central comience y sea una realidad en este 2021. Mira lo que dice el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Lo primero que Pablo dice es que hubo una exposición bíblica. Ellos predicaron de la Escritura en medio de la iglesia, es decir, la exposición bíblica completa, constante, ellos explicando quién es Cristo, qué es el Evangelio, tomando desde el Antiguo Testamento y mostrando y evidenciando que Jesús era el Mesías.
Después, poder del Espíritu Santo. No nada más es la exposición, sino la evidencia del poder a través de esa exposición que solamente el Espíritu Santo da. Es decir, cada vez que predicamos la palabra de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo cambia vidas, cambia pecadores, renueva mentes y trae a otros al Evangelio. Y luego dice Pablo, plena certidumbre, es decir, certeza y convicción. Certeza y convicción de lo que estoy leyendo es una transformación en mi mente y es una certidumbre en mi corazón y que eso es conducido por el Espíritu Santo. En cantidad de veces me ha encantado escuchar en Iglesia Central durante el año pasado wow, pastor, es que lo había leído muchas veces y hasta ahora lo entiendo. O algunos nunca lo había leído así. Esto es demasiado. Oh, me siento tan pequeño porque estoy escuchando tanto. Gloria a Dios. Porque eso es exposición bíblica, poder del Espíritu Santo, plena certidumbre. Pero la cuarta evidencia, por amor. Por amor. Que Iglesia Central sea una iglesia conducida por amor. Podremos tener mucha exposición bíblica. Podemos tener evidencia de una transformación a través del Espíritu Santo. Plena certidumbre, una mente saturada del Evangelio. Pero si no hay amor. 1 Corintios 13. Si no hay amor, nada soy. Nada más es como hacer ruido con un fierro. Entonces, amada iglesia, esto se compone de Biblia, poder, certidumbre, amor. Que esas sean las 4 evidencias de predicar la Biblia en Iglesia Central. Biblia, poder, certidumbre, amor. Biblia, poder, certidumbre, amor. Yo creo que vamos a tener que hacer unas playeras donde diga eso. Pero amada iglesia, mi exhortación para ustedes es amémonos. Amémonos unos a otros constantemente. ¿Tú sabes cómo están los demás en Iglesia Central? ¿Te has comunicado con ellos por teléfono? Es interesante que me preguntan la mayoría de las veces, pastor, ¿y cómo están todos? Toma el teléfono, llámales, diles, hermano, ¿qué puedo orar por ti? ¿Cómo estás? ¿Te hace falta algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Cómo es que has estado, cómo pasaste las fiestas? Déjame orar por ti, por algo en este año. Fíjate que estoy haciendo mi lista de oración y me gustaría incluirte. ¿Qué te parece si me dices algo que puedo orar por ti? Amada iglesia, por eso la intencionalidad de que cada vez que nos vemos podamos estar cerca y cuando tenemos nuestras comidas mensuales poder comer juntos y compartir de lo que Dios nos da. Porque déjenme decirles que la distancia social no va a durar para siempre. Es que eso no va a ser nuestro estilo de vida. Sino que nosotros necesitamos mostrar el amor de Dios constantemente. Amarnos unos a otros no es el trabajo del pastor nada más. Es el trabajo de toda la iglesia. Así es que tú necesitas la evidencia del Evangelio en la Biblia, en el poder, en la certidumbre y en el amor. Porque déjenme decirles una cosa. En 2020 predicamos la Biblia. En 2020 hubo evidencias de poder. En 2020 hubo certidumbre. Ahora necesitamos la evidencia del amor. Y esto me ayuda a pensar que Pablo fue transformado por la palabra. La palabra de Dios le transformó. Cuando él va en el camino y el Señor Jesús se le presenta, Pablo al caminar, que por cierto tenemos que quitarnos esta idea de que lo tiró del caballo. No. Él va caminando y Jesús se presenta. Y los demás no pueden verlo, pero escuchan su voz. Y Pablo puede verlo físicamente y además escucha su voz y cae a los pies de Cristo. Y la evidencia es que él queda cegado por la gloria de Jesús. Y Pablo le dice, ¿por qué? Y Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Y es transformado por la palabra de Dios. La respuesta de Pablo a la palabra de Cristo es, ¿quién eres y qué quieres que haga? Lutero fue poderosamente transformado por la palabra. Calvino fue transformado por la palabra. Edwards fue transformado por la palabra.
Owen fue transformado por la palabra. Piper, Sproul, C.S. Lewis. Iglesia Central tiene que ser transformada por la palabra. Constantemente. Definitivamente. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Dos respuestas según el verso 6. Ser imitadores de Cristo. Y que otros conozcan a través de nosotros a Cristo. ¿Para qué todo esto? Porque queremos ser imitadores de Cristo. Porque buscamos el propósito del Evangelio. La meta del Evangelio es que imitemos a Cristo. El anuncio del Evangelio es para que vayamos a la meta de ser imitadores de Cristo. Yo necesito imitar a Cristo en mi matrimonio, con mis hijos, en mi hogar. No creas que por ser pastor todo ya está listo. Sigo luchando contra el pecado. Sigo luchando por ser transformado por la palabra de Dios. Sigo luchando. Verso 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo. Cuando imitas a Cristo eres ejemplo para otros. Se nota, se ve. Y es lo que estaba pasando en Tesalónica. De tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, cuando Cristo es en mí una realidad y el Evangelio es en mí una realidad, y entonces la fórmula Biblia, poder, certidumbre, amor es una constante, entonces otros creen porque me ven. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, fíjate lo que dice Pablo, pues no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, esto es glorioso, esto es poderoso, esto es un mover del Espíritu Santo. Eso es cuando el Espíritu Santo extiende poderosamente su gloria y la gente cree a través de lo que el Espíritu hace en la iglesia. Pablo dice, pues ya no tenemos necesidad de predicarles a otros porque su testimonio testifica, valga la redundancia, su vida testifica hacia afuera de que Cristo es el Mesías, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y otros están creyendo. Se ha extendido lo que dicen de ustedes. No tenemos necesidad de hablar nada. Esto me hace pensar como que la iglesia alcanzó a Pablo, aunque la iglesia no estaba con Pablo, los alcanzó su testimonio. Alcanzó al equipo misionero. Entonces necesitamos ser una iglesia que sale, una iglesia misionera. Y lo primero que tiene que venir a tu mente no es que ser misionero es que te vas fuera de México y al África y acá. No, puede ser que suceda, no lo sé. Pero nuestro ejercicio misionero tiene que ser un paso afuera de nuestra casa. Un paso afuera. Pablo dice, ya no tenemos necesidad de predicarles. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amada iglesia, ¿cómo se ve el antes y el después? ¿Cómo se ve? Yo estaba entregado a esto, ahora sirvo al Dios verdadero. ¿Cómo ilumina tu vida el Evangelio? Y dices, wow, antes estaba en muerte, ahora estoy en luz. Fui trasladado de la muerte a la vida por Cristo a través del Evangelio que me ha sido predicado. ¿Sabes cuántas personas no creen en nada en Cuernavaca? Hay un cálculo que entre los 12 y 20 años, la actual generación no tiene afiliación de creencia de nada. Esa es la generación que viene detrás de nosotros. Es la que nos tiene que ver para que crean. Que somos imitadores de Cristo. Que otros conozcan de Cristo. Y mira el verso 10. Y haciendo todo esto, esperar de los cielos a su Hijo, es decir, a Cristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así es que, amada iglesia,
Vamos a predicar este 2021 a la luz de la próxima llegada de nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Viene una ira, como una gran montaña, una bola de nieve, pero no es contra nosotros, porque nosotros hemos creído en Cristo, somos justificados por Él y somos librados de la ira venidera. Es que, amada iglesia, quiero pedirte por favor que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos y animarnos. Gracias por seguir poniendo los cimientos de lo que es la iglesia, para fortalecer la iglesia y para poder, Señor, permanecer en la fe, en el amor y en la esperanza, que son las tres cosas que van a permanecer en el final. Entendemos, Señor, que estamos en los últimos tiempos. Señor Jesús, desde que tú ascendiste a los cielos, son los últimos tiempos. Y nosotros con ánimo y con gozo decimos, sí, amén, Señor Jesús, ven pronto por nosotros. Pero mientras vienes, nosotros aquí en la iglesia estamos preparándonos y estamos disponiendo nuestro corazón y sometiendo nuestra conciencia a la autoridad de tu palabra para permanecer fieles a ti y continuar con lo que tú nos has enviado a hacer. Te pido, Señor, por Iglesia Central, fortalécelos, llénalos con tu gracia y con tu poder y permítanos pronto estar juntos otra vez y líbranos, Señor, de esta pandemia. Líbranos. Libra, Señor, México, libra, Señor, esta ciudad, libra, Señor, este mundo a través del Evangelio. Pero gracias por esta gran tribulación, porque nos arroja más y más a creer a ti y las oportunidades del Evangelio permanecen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que la gracia y el amor del Señor Jesús estén con ustedes. Recuerden que el próximo 17 de enero nos seguimos viendo por acá en forma virtual, esperando que ya pronto el semáforo cambie para volvernos a reunir en el lugar que tenemos acostumbrado y celebrar juntos, en familia, a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.